Ah, y de la vez no, entonces no de la vez. Hay una disposición distinta. Sí. No debe ser con nosotros. Debe ser con nosotros. Y esta nueva. Esta parece la del primer nivel. Sí. Bueno, escribieron el texto. Tiene los resúmenes. Las altas. Audaces. ¿Saben quién es el autor o el autor? Esa de otra vez. Para descubrirlo. Alto y claro. Sí, pues me parece que es un texto bastante interesante la manera en la cual Carverso relaciona el concepto de la melancolía con la cultura y el destierro. Pero también trata como de pensar en esta melancolía en términos psicológicos. Además de eso, bueno, me parece interesante que en el texto, de manera muy breve, él expresa lo que va a decir más adelante en el libro. Sin embargo, nos da un vistazo de que va a estar pensando en estas izquierdas del siglo XX, en estos movimientos que no eran propiamente partidos políticos, pero que sí representaban esta parte de la ideología, de cómo se iban formando culturalmente a lo largo de estos años. Y también otro concepto que me gustó, que mencionó, que cita de Adorno, que es ciencia melancólica. Y bueno, me parece un texto como muy emotivo por parte de Tarrazo, de querer como recuperar este pensamiento del siglo XX, y que tal vez pareciera como que en este siglo XXI lo que está tratando de decir es que esa melancolía pierda propiamente como se estaba pensando en el siglo pasado, pues no se está pensando a lo mejor de la misma manera en ese momento. Y eso es lo que puedo comentar, no sé si demasiado. Más digamos, a ver, son padres. Cosas Es decir, yo he leído que Revolución y el tipo de los intelectuales y el de Gaza ante la historia. El que me gusta más es el de qué fue de los intelectuales, porque creo que ahí aborda el tema principal, por ejemplo, de cómo el conocimiento se va desarrollando desde la caída del muro de Berlín, y también aborda mucho el tema de la cultura y la contracultura y cómo estos movimientos sociales dentro de la academia se van como produciendo como rupturas, ¿no? Y él a lo mejor es muy crítico en este sentido con los intelectuales, porque dice que la academia pues ahora forja, bueno, dice, especialistas, ¿no? Porque, digamos, las ciencias sociales ya no se centran como en tratar de abordar todas las disciplinas, sino que nada más son, bueno, soy especialista en geopolítica, especialista en, no sé, sociología del arte, ¿no? Y pierden como el panorama que dentro de la academia pues se tienen que abordar distintos temas, lo mejor va dirigida a esa parte de la crítica, pero también en cómo el conocimiento desde el neoliberalismo se ha ido construyendo, moldeando, teniendo una dirección completamente opuesta a como eran los intelectuales del siglo pasado, en el sentido de que tenían más interés por la sociedad, tenían como un diálogo directo con las clases obreras, con los grupos sociales, y en ese sentido el intelectual del siglo XXI, pues, es más
una persona aislada, ¿no? Que está como recluida en los centros académicos, no tiene esa interacción directa con la gente. Es una persona muy fácil, no escribe. Un punto de vista muy crítico, porque la lectura te da un sabiduría, ¿no? Iluminan en el sentido funcional, digamos, y ya gran cuestionador de la izquierda, que vivo un declive y con la vida es difícil. Soy un gozo, porque de hecho está considerado hoy uno de los principales pensadores dentro de lo que se llama izquierda, que ustedes saben más los intelectuales, cada vez no se sabe bien que es izquierda, es un hombre crítico del sistema y crítico del sistema. A mí me gusta porque no puedo comenzar a debatir un poco el fondo de esa comunidad. Nos vamos a ver qué decir. Yo, el de la teoría de la izquierda, El de Erickson, que habla, eso no se encontró ayer, me parece que no, ese no, ¿cuál? eso no se lo mandaron, ¿Cuál? el texto de Erickson, que es el libro de la civilcolonización. No, ese no lo, No lo leyeron, no, a ver que yo lo vi después de eso. Se llama ya claro, parece que se la papeló. Este es un teórico del pensador francés, que está muy en boga, que Eric Satie tiene varios libros que tienen que ver con el tema de la industria de la vida. Todo lo que significa. Hoy en día, un buen texto. Yo le puse el advenimiento y la industria de la vida. Un fragmento del libro de civilización. Que juega que juega con el tema de la tecnología y el arte. Empieza a hablar de los grandes grupos todo lo que controla todo lo que se controla aquí, la robótica, la inteligencia artificial, un laboratorio dedicado a los proyectos más alocados, que es implicado, especialmente en el desarrollo de vehículos autónomos, también incluye un fondo de colocación de capital, y otras inversiones especializadas en el sustento de las empresas. Ahora, eso se pudiera hacer después, eso lo pudiera dar aquí a Juan para que me gustaría que leyeran ese tema. Que estos son los nuevos pensadores que hay desde la izquierda occidental. Y este es uno de los más. Tiene una editorial en Argentina, que es una editorial que lo publica, o la editorial no estudia, se llama La Caja Negra. Busquen la editorial La Caja Negra. Publica muchos libros diferentes, alternativos, no están en los circuitos comerciales, económicos, y se consiguen muchos libros de online. Sí, pero muchos libros importantes para una lectura más crítica. Y a mí me interesa mucho lo que escribí. Y este texto, principalmente me interesa. Habla todo eso, de vive inteligente, todo lo que haya en el mundo, y va a ver que son adelantados nosotros, pero el acceso. Pero sí es muy sintomático de cómo esa industria ha prosperado a tal punto
ella va a sustituir las funciones, los saberes, las culturas cotidianas, va a condicionar la vida. Se habla de un cambio civilización. Se habla de todo eso. Un breve fragmento y por supuesto hace la evaluación. Habla del término libertarismo, que tiene tanto que ver con el libertarismo que conocemos. Bueno, ya desde la teoría relacionada con la sociedad de consumo, que tiene que ver con el primer texto, y está hablando de la influencia, el primer texto que vi, ¿eh? Sí, y tiene que ver con todos los textos que hemos dicho, porque este es el tema. Este tema está dentro del tema de la industria de la vida como parte del tema, a ver, de la animación, parte del fenómeno general que explicaría que un individuo pobre sea de derecha y además tiene que ser conducta política. Hay un libro que yo tengo santísticamente de perspectiva, bajo juramento, o sea, que es un delito, que es el pobre de derecha, que es un análisis transcultural, escrito muy bien hecho en investigación. Tiene jugar un poco el papel del instituto social, el papel de los medios, la mayoría forma parte de la elección, el voto bolsonaro. Los factores en Brasil, donde había creados, inclusive, con los servicios especiales que fabricaban, ¿no? En el brasileño, Bolsonaro debe hacer lo que fue, como explicarse Bolsonaro en un país como este, tiene una tradición de izquierda, sí, tenía alumnos de criminalismo, y para que Bolsonaro no acercamos a Estados Unidos, y ahí no pueden ver porque, o sea, en el caso de Brasil, así es que quiere, así, está la UBA, el tanta información, y otros males propios de la higiene, sectaristas. Este grupo se jugaba ahí. Porque esto es parte de una investigación que yo he hecho con estas industrias que parecen de nuevo tipo, alcanzadas como que nosotros, como que la industria de la industria de la comida, la industria de los, la industria de los distintas industrias que van apareciendo, que han ido apareciendo, que son, porque generan capitales federales. La muerte, que remontar el edificio, los faraones, mirá, la muerte, puede remontar ahora lo que ya no puede escribir, por supuesto. Que va a jugar a la realidad. Tiene toda la liturgia. Empieza a hacer el rito, empieza a hacer el parte. Entonces ya se produce una potencia. La ciudadanía, por tener tierra a favor. La crisis en las niñas, quinceañera,
Es difícil el pobre de izquierda o de derecha que no le haga cumpleaños a su hija, a su hija, a su nieta. ¿Y qué se entiende por eso? No, aparte de otra industria, la del ocio, la del turismo, que no existía antes, la del miedo, que es lo que es más fuerte que la del miedo hacia la cine como el cine de horror, o tiene que ver con. Uno se pone a pensar cuántas películas de ese tipo hay, y hay infinito. Y este se ocupa la de la vida porque ya la vida se ha llevado a su extremo. La casa inteligente, el equipo inteligente, trabajo inteligente, o inteligente, pero inteligente. Puede programar la casa, que no llegue, que la eche así, que ya está, porque estoy de otra manera, que entiendan las cosas. Y eso, hacia eso vamos, a absurdo. En eso, aprender la vida. El caso de Netflix, como persona que no yo ya voy a ir a la carta. Netflix, regularmente te llega lo que quieres. Cuando lo que tú quieres, pero también te encuentras trampas sucesivas. Y esas trampas te dicen, mira, el menú que te abre, mira, está buscando algo menos. Bueno, hay algo que hay. Solo si algo que de Culiacán. La pude ver que realmente uno puede ver el capital, no es lo mismo la Netflix de México. Están diseñadas para Argentina, para cultura argentina, no es lo mismo la Netflix de Estados Unidos. Netflix distintas. Él lo sabe, pero como que es la cotidianidad, uno no hace mercado. No es eso es que pasa a ser normal. Y hoy en día, o sea, él le llama fisiopsicoeconomía, que los psíquicos, que tiene que ver con el marketing neuronal, es un técnico más nuevo, lo interesante es el él trabaja en eso. Tiene una buena información del mundo, irresistible expansión del liberalismo digital social. Y este fragmento está sacado del capítulo que se llama El tecnolibertarismo, un mundo sin límites, la economía y la industria electrónica. De 2018, la más un libro, cualquier parte de grandes. Y poco biología, pero eso lo voy a yo no sé si es que ustedes quieran. Yo lo voy a dejar en WhatsApp. Hoy mismo escribir que quieren compartir conmigo su WhatsApp. Y ayer aquí. Y me dan tu WhatsApp. Podemos ir a cambiar. Seguir. Dale, día, se me envíen. De ese modo, que te ibas a tirar. No, de la lectura, no. Ya. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué es un pobre de derecha? A ver, ¿quién me define eso? ¿No? Simple. Ya lo tengo. ¿Cómo lo define? Un hombre que tiene que pobre y de derecha. O una mujer pobre y de derecha.
es contradictorio, ¿no? Ajá, que es más como aspiracionista, ¿no? Como que no tienen los recursos, pero a lo mejor por tener un café, creen que ya pertenecen como al aire, ¿no? Y entienden las ideas del aire como si de verdad pertenecieran. ¿Cómo se comporta el pueblo de derecha? Eso no la vía electoral. ¿Cómo quiere ser en la vida? ¿Cuánto? Pues, ¿Qué quiere parecer? No, hay una sociedad de consumo, ¿no? Se podría hacer una sociedad de consumo que en vez de tal vez lo que mencionaba de su pasado, en vez de colocar un pensamiento crítico, ¿no? Un poder muy es millonario, sí que tiene casa. Es remunerable. Es remunerable. Es remunerable. Es una víctima de que es una víctima de la cultura latina. Es una víctima, pero no sabe. ¿No? En realidad es un objeto de toda la vida que cree seguir ciertas rutas, ciertas ideologías, lo va a subir en la cadena alimenticia. Y eso nunca va a pasar. Pero podría estar también asociado a que una de las lecturas que habla de la nostalgia de las izquierdas es pensar que si tú eres de izquierda ya de manera automática es el lado perdedor, ¿no? Es decir, pues ya muchas de las asociaciones de ideas que tienen con la izquierda, el socialismo, todo esto, muchos dicen, pues es que eso ya no funcionó, o sea, está el ejemplo de Cuba, de la URSS, de todo esto, pues eso está del lado de negativo. Si tú dices que eres de izquierda, ya de automático ya estás de un lado perdedor de la historia. Entonces, como yo no quiero estar de ese lado, no importa si mi condición social, económica es pobre, yo no quiero estar de ese lado, yo nunca voy a decir, yo soy de los ganadores, yo soy de derecha, yo estoy con los católicos, yo estoy con los europeos, con los centristas. claro, no puedo ganar dinero, puedo ganar. El pobre de derecha es por lo general muy conservador. Hay que caracterizarlo bien. Él quiere parecerse a Ricky de derecha. Entonces empieza a buscar sus valores, sus normas, sus normativas, empieza a transformarse en una caricatura. Si él puede afirmar que un pobre de derecha es un resultado o una víctima de la guerra cognitiva, algo que la guerra cognitiva, sí. A que aspira a controlarte la mente, a que aspira a transformarte en un robot, un individuo virtual. La guerra cognitiva es un concepto que ha desarrollado por años. Y la cognitiva estas cosas no van del cielo si tú no avanzas. Hay grupos de pensantes, de ingeniería, con grupos que ir trabajando, ¿verdad? Modificar al mundo. ¿No? Viene de Cuba, la paranoia. ¿No? Decir, eso existe, está muy bien pensado. Es una víctima, absolutamente. Vamos a partir de ahí. Nadie, deliberadamente, un niño no es como nace un ladrón, sin vergüenza. No cierto, hay que hacer uno en sus circunstancias. Ya, así, de modo que vive. Entonces, eso, claro, es un diseño que tuvimos que se aplica en términos neuronales, términos psicológicos, términos sociales, y se espera el resultado. No se aplica porque no es un experimento
azaroso, se conduce este proceso para lograr un objetivo. Todo lo que nosotros también, los profesores, los estudiantes, los ingenieros, que sea cada uno de ustedes, tiene un objetivo en la vida. Y va a dar una clase de objetivo que se amerita 10 minutos antes y yo diga esto que conseguí. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es el objetivo? Ningún objetivo no sirve para nada. Tiene que tener un objetivo. Aunque sea raro, aunque sea parte de la historia, no tiene que. Y en el caso es una cosa sorprendente porque es casi que una contradicción en sí misma, sí, pero fue una cosa que es una contradicción en sí misma. Así blanco negro, todo y derecho. Eso no tiene que hacer eso. Este libro, es muy específico, la realidad básicamente, porque estos son estudios de caso, es un fenómeno que no es nuevo, la manipulación del humano, el fascismo, y por eso porque era la base de la Alemania, la base del fascismo, del nazismo, que era parte la americana que uno ve cuando ve la película de la voluntad que uno ve el avión dañando por el derecho que va a ser la reunión del Partido Nacional Socialista y el recibimiento de la ciudad para ir a la concentración de personas físicas de la multitud. Se da cuenta que eso está perfectamente. Porque sí, muchos jóvenes involucrados, aparte del servicio militar obligatorio, tenían que pasar, que tenían que estar en la noche y pasaban afuera. Yo veía a la parte norteamericana porque cuando desembarcan, no van a cartela. Y ese era el colchón. Que vinieran los americanos encarcelados. Él era así. Era un soldado. Yo conocí con él. Pero yo voy a ser un gran soldado. El SAT que va a hacer la 17 fábricas. Entre Austria, Suiza y Alemania. 17 fábricas. El coleccionista más importante de África. Lo movía. Alrededor de 20 museos del mundo tiene sus colecciones. No los querían. El Museo de Arte como de Colonia tiene su colección, su parte de su colección. Y ahí hay 2 o 3 alemanes de casa. Que hay que tener dinero. 2 o 3 alemanes de casa. ¿Sabes? ¿Viste cuál? O sea que ahora sí que no te quieren. 2 de los 3. Ustedes fue sobre mi caso. Y era un amante de la compraba posiciones completas. Es lo mejor que puede ser de arte contemporáneo y arte o comprar una posición completa, pierde la mitad, pero esa otra mitad puede haber una cuarta parte, que son los artistas disciplinares. Y ahí en el lado era un hombre que escribió con una computadora, se le tenía delante de un cuadro, y el resumen, automáticamente tenía una secretaria o polígono, y le decía, pero no tenía que preocuparse por los detalles, ese tipo de gente ya no tiene que estar, nada más que se queda en lo considera esencial. Y él es muy amigo
se hizo amigo de Dios. Yo pienso que la conexión vino por el espíritu antinorteamericano. Y nosotros, antiimperialistas, y eso que salió. Y era una persona muy cercana. Nosotros ahí en Cuba hay una fundación que era una fundación de la luz. La fundación Ludwig in Zurich, la fundación Ludwig Beijing, se ha Peter Ludwig. Y en Cuba la hice como estaba haciendo, de cada manera la fundación Ludwig de Cuba. La protección es muy importante. Es de Cuba, no es de Ludwig. Es de Cuba. Una tomada. Y eso ahí está todavía la fundación ya vivieron, ¿no? Y todavía la fundación sigue haciendo trabajo con jóvenes, muy jóvenes. En el caso que les contaba de ¿por qué la predicación de la extrema derecha en contra de terrenos fértiles y de los empobrecidos? Tenemos algo claro desde el principio. La verdadera élite es minúscula y se puede contar con una mano en nuestro país. Y la clase media real, definida por el estilo de vida y comparación internacional, no llega al 20% de la población en cualquier parte de cualquier estado. Es comprensible que estas dos clases sociales que constituyen el núcleo del bloque antipopular de clases en el poder voten por candidatos elitistas. Las razones de esto se explicarán en detalle más adelante. Estas clases no eligen a nadie votando en elección mayoritaria debido a su pequeño tamaño. Aunque sean las clases material y simbólicamente hegemónicas. Por tanto, la pregunta que realmente importa saber hoy es, en otras palabras, ¿por qué porciones significativas de clases populares que no tienen nada que ganar con Bolsonaro solo pierden? Especialmente desde el punto de vista económico objetivo, que es como definimos hegemónicamente la acción racional en relación con la acción nacional, votaron dos veces por algo que los daña sistemáticamente. La respuesta a esta pregunta, la más importante del presente y del futuro del país, la respuesta a esta pregunta, la más importante para el presente y el futuro del país, van desde la presunción de irracionalidad del público de los bolsovinos, la causalidad del individuo y la visión conservadora del mundo de sectores de este ¿Qué complejo? ¿Qué complejo? Resulta, está bien. Ya te lo dije. Estoy la causalidad de que yo les provocaron 2 veces, no provocaron una vez, eso no nos cambia. Una vez, 2 veces, 3 veces. Ya están reducidos y ya son para por la irracionalidad, es una categoría interesante. Esa irracionalidad extendida. La economía nunca ha sido, en ningún caso histórico, el motor del comportamiento humano. Esto es político. Simplemente que no hay forma de dividir y producir bienes que no esté anclada en una visión de justicia siempre
no todo lo que dicen por suscribir. Por eso la economía moderna tiende a ser percibida como si fuera la imposición de una razón técnica neutral e inestable. Muy bien, vivir así, alguien tiene. Y el capitalismo te hace creer que el culpable de tu pobreza eres tú. Eres tú. No es el sistema, no son ellos. No. Son las burguesas, eres tú que eres vago, eres tú. Eres, sí, eres. ¿Cuál es tú? Pero mal en el capitalismo. Culpa del sistema no tiene nunca la culpa. Contrario, con el Logan son, puede ser el viejo Logan de todo el usted también puede tener un vivo. Y que le caiga, pero no de más luz, que le caiga. En el cargo, hace medida. Sueñan de ese modo, y no, no olvide que tiene el vecino vivo, porque fulano compró un vivo. Y será un Logan. Y hay varios Logan en el capitalismo que encierran la misma idea. Y irte conduciendo como pobre hacia ese modo de vida y a terminar renegando de tus iguales, quieres vestir, tienes que ir a un lugar, te quedas sin dinero, pides un préstamo, aparecer, hacer la fiesta más importante, o tan importante como la clase media acomodada, la clase media baja, modelo, que es dueño de un establecimiento, tiene una pecado, quieres parecerte a ese ideal. ¿Cómo tiene un ideal? Pero este ideal es muy curioso. Uno tiene un ideal. No debe parecerse a nadie. No, es mimetismo. Uno tiene un ideal de la vida. Justo, decente, honrado, vivir decorosamente. Sean honrados, sean de vida. Ese es el ideal que debe tener cada uno. Es el más real. Ni siquiera tener mucho y tener mucho. Siente para el bien. Yo no me aspiro a eso. A vivir, a poder comer, dormir, estar con mis nietos, llevar aquí, enseñar todo lo que puedo saber. Esa es mi aspiración de mi nieto. Seguramente tendrá una aspiración similar. Pero alguien no, que pierde completamente el sentido común. Algo que está en mi punto. Entonces se propone lo imposible. Hay logran progreso. No lo han oído, ponte lo imposible. Imagínate, tú le dices, no, posible no, también es peligroso. Eres conformista. Es como para pensar, ¿cómo llega un pobre a ser de derecha? Porque, digamos, un pobre se supone que sea natural izquierda, que es un explotador, con un lucro, que sea natural izquierda, que aspira a la justicia social, tiene justicia social, no la justicia social, aspira a la igualdad, aspira a eso, pero no que sea de derecha. Sin embargo, cada vez son más los de derecha. Por ejemplo, en México hay mucho poder. Sí. 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 Miren, para que la gente se va que van a buscar, a veces van porque pagan ellos. Miren, son pobres. Y la manifestación. O sea, todos los recursos que tiene la clase, que son una la clase, la cuestión de la izquierda, bueno, ya han dejado la clase, no puede seguir, y todavía está viviendo.
otra herramienta mejor para analizar la sociedad desde el punto de vista de la clase social. No de una manera automática, todo así posible. La línea de clase. Claro que no. Porque eso debe ser el versículo 19. Aprendieron. Los cuales aprendieron. Domesticaron. ¿Y quién ayuda a domesticarlo? Ayuda a domesticar. ¿Quién es levanta la mano? Sí. Sí, me parece que, por ejemplo, en la parte del pobre de derechas también puede ser, por ejemplo, una lucha perdida por parte de la izquierda, pues que la vez pasada bueno, que yo veo los movimientos estudiantiles en la universidad y cómo tratan como de organizarse, muchas de las veces pues tratan de estar en el metro, haciendo una voz y demás, y el trabajador que normalmente toma el metro y pues, lo que menos le importa es escuchar a alguien que está protestando, no porque no quiera o no sienta empatía lo que se está denunciando, sino porque si el trabajador pierde el tiempo ahí, pues es un día que le descuentan. Entonces, el hecho de que también el trabajador no tenga como esa intencionalidad de quererse acercar digamos, a un pensamiento diferente del que ya hace su vida, se debe a que tampoco el sistema capitalista es tan voraz que te quita el tiempo, ¿no? Y entonces lo único que tú quieres cuando llegas del trabajo, pues es a lo mejor ver las redes sociales un rato, o ir por una cerveza, o qué sé yo, ¿no? Y no tienes por qué sentirte culpable de querer interesar, a lo mejor por ese tipo de problemas. Y me parece que en ese sentido la izquierda pues ha perdido una batalla, porque esa parte de tratar como de salvar los derechos del trabajador, en el sentido, por ejemplo, de las horas laborales, en el caso de México, la manera en la que se lleva ese diálogo, pues no termina siendo muy asertivo y a veces pareciera que los movimientos sociales terminan formando parte de ese mismo sistema cultural mediante la digitalización, porque yo capaz, no sé qué tanta gente, por ejemplo, de la que esté ahorita, se conozca el tipo, ¿no? Y cómo funcionan estas redes, porque es un lenguaje completamente diferente la manera en la que se llevan a cabo este tipo actualmente de denuncias, ¿no? Y entonces ves a personas que desarrollan un lenguaje completamente diferente y que a lo mejor en este mundo material, la gente que no está como en esa parte de la digitalización ya no logra comprenderlo porque no está en esa disputa, digamos, de ver lo que está sucediendo. Entonces es un poco como complicado, al menos para mí, de tratar como de sobrellevarlo, que trato como de estar en ambos puntos. Igual me gusta mucho la escuela, pero también trato de estar pendiente de cómo se viven estos procesos de las redes sociales o de cómo está girando la comunicación en estos momentos, porque es sumamente delicado. Que yo veía, por ejemplo, en el pasado, cuando Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones, en el 2018 las redes sociales estaban migradas a la izquierda, era como un medio de comunicación que se utilizaba para alzar la voz y para tratar como de ganar foro en un mundo en donde las telecomunicaciones, la comunicación estaba cooptada por Televisa, TV Azteca, los medios digitales que conocíamos en ese momento, y entonces ahora parece todo lo contrario, porque las redes sociales, que es donde mayormente pasa la gente tiempo, ahora está cooptada por la derecha, que es donde vemos estos nuevos modos de vida y estilos de vida que no son propiamente nuestros, pero que nos ponen como la imagen para que podamos aspirar a ellos, como esto de hacer senderismo, ¿no? O de salir a, no sé, dar golf, o de la manera en cómo se vive la vida de grupo en las redes sociales. Y también termina siendo aspiracionista y termina de alguna manera moldeando el sentido común de la versión.
Entonces, Vean, creo que hay que tomar en cuenta que el hambre, al final, es un instrumento de captación. Que alguien que tiene hambre está pensando en trabajar, en cómo conseguir dinero para llevar al hijo a la escuela, para el uniforme, para darles de comer, para que coma la familia, para que se entretenga la familia y todo, y no tiene tiempo para pensar en armar un sindicato, salir a la calle, estar por sus derechos, siquiera conocer sus propios derechos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va esta situación en la que el pobre de derecho está siendo reforzado por ahí, ¿no? Y efectivamente, pues, las redes sociales refuerzan toda esta construcción, todo este imaginario. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues el ratito que tiene libre, se dedica a ver memes estúpidos, pero memes que vienen diseñados. Como dice Omar, hay toda una ingeniería detrás de todo eso, ¿no? Que tiene que ver con la cognitiva, que tiene que ver con la imagen, ¿no? Con la semiótica de la imagen, con la reconfiguración del imaginario, ¿no? Todo eso para ponerte en un lugar donde estás aparentemente en un espacio de confort, cuando la realidad es que te están dando por arriba y por abajo y no te estás dando cuenta. una era eso, el descrédito de la política, el desengaño, los programas de la propia izquierda, la mentira, la corrupción, la manipulación y la máscara de la propia izquierda. Entonces eso hace que este ser humano y ciudadano tenga una especie de límite y que le trae las promesas más efectivas suele ser la crueldad, de contra la corrupción, no llamamos justicia social, porque la derecha se ha ido apropiando de nuestro discurso, de nuestra categoría, de nuestro discurso. Entonces uno, Milei. Dicen, ¿por qué Milei sale en la Argentina? Que tenía la ciencia nuclear más desarrollada de este continente. Los mejores científicos nucleares, los la mayor cantidad de libros están en Argentina, escribiendo por 21 verdaderos, parejo, digamos, en función de la izquierda. Pero arriba. Hay política que trabaja la base muy dividida, bien sin aquí dice Bruno. Entonces, aquí dice Bruno, las cosas tiene que partir de que eso es una realidad que respondió el pueblo a los muchas veces que ustedes y el pueblo tiene un pueblo de derecho, que le viene de derecho. Ejerce su voto como castigo. No porque es partícipe, como castigo. Castigo, oligarquía, con la corrupción, en el rojo. Estás engañado, bien. Ya, si hay uno que parece que es nuevo, además, tiene que el partido de Argentina que empezar. El cambio, ¿cómo se llama el partido? El partido del cambio. Nada más que la palabra cambio. Algo comporta todo un discurso. No, me parece también absolutamente pertinente hablar incluso en estos temas de sociología de las emociones. Considero que esto apela totalmente a las emociones, ¿no? Y es decir, siempre se habla de un pensamiento absolutamente dicotomizado, ¿no? Esto es el cuerpo, esta es la razón y este es el sentimiento, ¿no? Y la verdad es que no están separados, van de la mano. No puedo pensar sin sentir ni sentir sin pensar, en el entendido de que
La emoción tal cual viene de cuando ya nombramos eso, ¿no? Es decir, cuando sabemos de estoy enojado y sé por qué estoy enojado, ¿no? Porque en realidad lo que uno siente, o sea, es como cuando estamos en peligro y simplemente corres, no piensas, ay, tengo miedo, simplemente corres ya, ¿no? Entonces no podemos separar la emoción de la razón. Y aquí también traigo a colación a Alvin Toffler, que es un sociólogo, y él escribió 3 libros de los 70 a los 90, donde justamente él ya preveía lo que estamos ahora, ¿no? Y él hablaba del shock del futuro, la tercera ola y el cambio de poder. Y del cambio de poder, él habla justamente del poder, ya incluyendo al conocimiento como un para hacerse, ¿no? No simplemente con el dinero o con la violencia a través de la fuerza física, sino ya también el conocimiento, ¿no? Y justamente, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales, ¿no? ¿Cuánta información no tenemos, pero que realmente no va direccionando a la gente justamente en esto, ¿no? A la derecha, ¿no? Porque pareciera que la derecha de pronto tiene un discurso como muy acertado y que convence fácilmente a la gente, ¿no? Y aquí supongo que también es como un poquito de lo que hablábamos la clase pasada y se predestigma a los intelectuales, ¿no? Porque, digo, siento que pasa mucho, que justamente la academia se centra mucho como en, más allá de hacer a gente interesante, muchas veces se centra en la técnica, ¿no? Que yo vengo de comunicación y me encontré con eso, ¿no? Justamente la gente piensa que comunicación es ir a hacer un reportaje, sales en la tele y tomar fotos bien bonitas, saber editar video y producir y manejar una consola, y no es cierto. Realmente lo que es la comunicación es justamente diseñarla, ¿no? Comprenderla para poder hacérsela entendible al otro que no me entiende, ¿no? Entonces, ahí también viene mucho la desconfianza hacia la academia, que muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta lo básico, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A quién estoy hablando para que me entiendan? Entonces, es muy fácil para nosotros hablar como con mucha jerga académica, ¿no? Pues sí, ¿no? O con muchos autores que ya conocemos, pero, por ejemplo, cuando le hablo a mi mamá, siempre le digo como, mira, vimos esto en la clase y fulano era tal, y dijo esto teniendo en cuenta que, ¿no? Para que ella lo entienda, porque si yo le digo todo tal cual se digo en la clase, me va a decir, pues no sé de qué me estás hablando. Entonces, pienso que es como justo bien fácil direccionar el conocimiento para manipular a la gente, ¿no? Y que eso se apoya mucho en la derecha. Y también, por ejemplo, pienso en la ontología y la metafísica, ¿no? Si la ontología es el estudio de lo que podemos ver y la metafísica lo que no podemos ver, muchas veces yo veo que en los discursos se usa metafísica sin ontología, ¿no? Entonces, pareciera como científico y real y la gente lo toma, ¿no? Diciendo, pues sí, es cierto, la metafísica es ciencia. Pero justo como no saben qué es la metafísica y tampoco conocen la ontología, no se dan cuenta de que a veces estos discursos como charlatanistas realmente no tienen fundamento, ¿no? Porque suenan muy bonitos, ¿no? Digo, pareciera que cualquiera pudiera generar un discurso y hacer como muy viable, ¿no? Pero de pronto nosotros que tenemos una visión más amplia, nos damos luego cuenta, ¿no? Oye, te están manipulando. Pero la gente no lo sabe. Entonces, creo que también valdría mucho la pena tratar de hacer justamente academia y ciencia para la gente, ¿no? De allá afuera. Porque, y no se tanto como, no, es que la gente ya no aprende como antes, porque, o sea, sí, sí están pasando muchos cambios, pero es, no sé qué es lo que decía eso, ¿no? Como este rompimiento entre justo lo que pasaba, 81, me parece que es aquí, y luego lo que pasó ahorita, ¿no? Entonces tratar de ver como todo este cambio y justo produce la melancolía, ¿no? Es este sentimiento como de que no se puede hacer nada orgánico, ¿no? Y entonces me acuerdo también como de Adolfo Gili en Historia contra Pelo, que decía, las protestas, huelgas y todo, pues finalmente son un freno de mano, a veces queda que no sirven para nada, pero son un freno de mano de los mecanismos en ese momento, ¿no? Que si bien no van a acabar con ellos, pues nos van a dar tiempo para poder pensar en ideas más allá, ¿no? Ideas innovadoras, ¿no? Porque incluso
muchos, pues sí, cometidas maravillosas, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, aquí en la misma una, muchas veces, y que se comentaba, ¿no? A veces están contadas, ¿no? Están direccionadas, ¿no? Como muy de derecha, porque lo no parece como muy socialista y muy de izquierda, pero la verdad es que las vacunas son absolutamente derechistas, ¿no? Y que justamente ellos, la crisis indicó, ¿no? No dejó que González Casanova terminara su rectoría, ¿no? Que era absolutamente socialista, ¿no? Que dijo, bueno, ¿sí? Entonces, igual y también vale la pena como uno como científico, pues no agüitarse, ¿no? Bueno, ya todo está mal. No, porque incluso aquí que también hablaban de C.L.R. James, que justamente muchos intelectuales se centraban como en Europa y todo, ¿no? Pero que no veían justamente que en la periferia estaban sucediendo muchas luchas, ¿no? Y estaba, ¿no? De como este espíritu de revuelta y de vamos en contra de esto, ¿no? Y no dejemos que nos controle, etcétera, ¿no? Entonces también abrir mucho la mente y el panorama para ver qué está pasando más allá, ¿no? O sea, más allá de que, no sé, a lo mejor aquí Claudia te respondió mal a un reportero o lo que sea, ¿no? O sea, ir más allá, porque dentro de unos años nosotros pudiéramos estar ahí, ¿no? Eh, diseñando esta nueva comunicación, estos nuevos planes. Y Claro. no estaba pensando en compañero que además que enfoque en resolver las necesidades básicas de inmediatas, pues pobre de derecha, también es consciente peligro real de represión. Entonces, es un movimiento más para aceptar sus beneficios bien, su vida, su mirada a los lados. Digamos, pues, entonces quedamos que vamos, antes de estudiar el caso de Brasil, lo explica, ¿no? Y ahí se explica más todo lo que Eso es muy importante señalar. Estas nuevas derechos son ¿Cómo? populistas. O sea, entender el populismo como este método de discurso político y económico que no es solo propio de la derecha, la izquierda. No se puede entender la emergencia de las nuevas derechas sin señalar la pérdida de confianza en las instituciones. No solo únicamente en los académicos de ciencias sociales, sino en todas las instituciones, tanto políticas como sociales. Justamente, Donald Trump ha capitalizado muchísimo en esa área de las instituciones, en lo que es el combate al establishment, ¿no? O sea, tenemos un empresario que nos viene a decir que debemos de reclutar a los políticos porque los políticos están con los empresarios. Pero la realidad es que justamente es un tipo de situación que por un lado, la Argentina no necesariamente en el caso de las academias, pero la Argentina estos chicos, es algo que la derecha, el discurso populista de dividir al pueblo de las élites, es algo que ha caracterizado muchísimo. Y de esta manera, a Argentina es también en el del pueblo, pues sus solo que acá las instituciones eran más de derechas, ¿no? El revista, todo lo que era el gobierno, sus cargos. Y entonces aquí la izquierda que caracterizó todas esas instituciones. De la misma forma que en Estados Unidos o en Argentina, las derechas se caracterizaron por las instituciones, de la desconfianza de las instituciones. Entonces, de repente no es solo las cosas que no es solo las trampas que había hecho la derecha para conseguir que los pobres voten por ellos, sino que también hay que ver qué es lo que se está cometiendo de izquierda como para generar esta clase de situación. Porque, o sea, justamente en esta idea de que
de que el fondo esté actuando de derechas y izquierdas, y está a la izquierda Estados Unidos en nuestras redes. Y en base a este protección, a términos, está. ¿Están de acuerdo? Yo no diría que Morena sea un partido de izquierda. Pensando que es un partido que navegó con bandera falsa, ¿no? Pero rápido se desenmascara. Incluso ellos mismos en su último congreso sacaron la palabra izquierda de sus estatutos, si mal no recuerdo. Pero efectivamente el discurso, por eso llegó a un problema, ¿no? Con una doble moral y doble discurso, siendo él más, ¿no? Fascista, capitalista, todos los títulos que tiene, ¿no? Ya incluso de carácter penal. Pero él se dirigió que no había hecho nadie en muchos años, era dirigirse a la clase en el lenguaje de la clase, los argumentos de la clase. Y no ganó una vez, ganó 2 veces, con el mismo discurso, ¿no? Y acá está pasando increíblemente parecido, ¿no? Es este tema de atender a los pobres, ¿no? Con esta doble moral, atender a los finales, con esta doble moral, ¿no? Es decir, primero los pueblos originarios, ¿no? Entonces se abren las grandes alamedas para los pueblos originarios, para los indígenas, pero lo que se abre son espacios para que vendan sus artesanías, mientras los están despojando de sus territorios en todo el país, mientras los están persiguiendo en todo el país, mientras solapan grupos paramilitares por todo el país persiguiendo, ¿no? Y claro, esto en los medios no se sabe, ¿no? Un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues por un dedazo, ¿no? Y que sale con el mote de ser indígena, ¿no? Desde donde están explotando el tema de la justicia, que ahora es la justicia indígena y ahora ya vemos todos el discurso de género, cuando ven Claudia Sheinbaum, llegamos todas, van a llegar todas, o sea, hay 170,000 desaparecidos y desaparecidas en este país, somos el país feminicida número 1. Y los mismos compañeras zapatistas de respondieron, dejamos todas, tú no nos representas. Entonces es esta guerra por el discurso permanente, donde tenemos una izquierda que no gobierna, que no está representada en la institución, ¿sí? Y que no supo en su momento dar oportunidad, por ejemplo, a la formación de cuadros. O sea, no hay cuadros de izquierda, mejor hay cuadros de derecha. El PAN tiene una formación de cuadros fascistas extraordinaria, ejemplar. Los periodistas igual, ¿no? Pero la militación se le paga por sus cursos, ¿no? Por venir a tomar cursos, por ir a tomar la plaza, por salir a la marcha, por llevar el chalequito guinda, etcétera, 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 ¿no? Cuando la verdadera izquierda está peleando, está hasta abajo, pero es una izquierda que no existe, ¿no? Tenemos el ejemplo de las juventudes zapatistas, del Congreso Nacional Indígena, de las autonomías, ¿no? Las formaciones de las policías comunitarias, el fortalecimiento de las autonomías, lo que acaba de pasar en la red, ¿no? Todas 3 comunidades desplazadas por un grupo paramilitar. Y el discurso oficial es, ahora son primero los pobres y los pueblos indígenas. Ese es el punto. Estados Unidos llega, y Estados Unidos llega al poder Trump después de una experiencia desastrosa de los gobiernos durante ese tiempo. ¿Cuál es el argumento de Trump principal? Voy a hacer Estados América otra vez grande. Porque esta avenida en todas partes. Durante ella tuvieron que salir huyendo a Afganistán.
todo lo que pasó, que Irak se quejaron, nadie nos respeta, nos escupe, quiere tomar todos los conceptos que he llevado a términos no muy académicos, son lo que uno ve diariamente, ¿no? Y entonces, ¿quién va a seguirlo en el campo? Por ejemplo, el blanco norteamericano, un argumento que lleva también Bolsonaro, ¿sí? El racismo en el tipo, a pesar de tener el 70% de la población negra, que es casi el mismo discurso, un laboratorio. Entonces, Trump lleva el cualquier blanco ciudadano norteamericano, el hijo de irlandés, el hijo de italiano, bueno, la base de escocés, un blanco norteamericano. Más, el vicepresidente, escribió un libro sobre su experiencia personal de su país. Son las credenciales de las leyes. La traducción en español. Y uno ve como esa clase social se en un grande lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Biden, un Obama, tiene una gran proyección internacional, pero no se ocupaban de los asuntos. Trump llega a ese discurso populista. Vamos a ver gran América otra vez. Y el campesino blanco norteamericano ese que está ahí trabajando, trabaja, que no ve el sol, que tiene que trabajar organizado, hacer su manada, va, que nadie la puede, vamos a ver. Ahora, yo cruzado, lo reuniendo. Pero en Estados Unidos es muy importante el bolsillo. El ciudadano medio norteamericano voto por cómo está llegando el dinero, cómo recibe el dinero. Eso es lo que a él se levanta por la mañana. Eso a él lo mueve mucho. ¿Qué me da? ¿Con qué gobierno tengo más posibilidad? Trump empezó a aplicar la cancela, empezó a aplicar el proteccionismo, que es claro, eso un médico, los vecinos, todo lo demás. No le ha dado el resultado que quiere, que gastaban millones, guerras. Lo dirán que ha costado muchísimo más. Y además, no logró ni un solo objetivo. No se acuerda durante el que sí, todo eso fue como dirán. Y el cómo fue que dijo al final, tío, terminar una civilización, y claro, no tenía de raza, de periodo. No puedes decir que ahorita es civilización. Entonces, ese individuo llegó con toda esa promesa y exaltó el nacionalismo, la orgullo nacional. Y por supuesto, comprado. El país donde solo el 20% se interesa. Vamos a votar la elección. El presidente de Estados Unidos está con menos del 15% de los votos. No es obligatorio. No les interesa la política. Va a perder el tiempo. Cuesta millones al erario público, a los millonarios, que saben que Estados Unidos política es un negocio de consorcios que están detrás de Trump. ¿Quiénes estaban detrás de Trump? Capitales más grandes que hay. La economía norteamericana. De la economía virtual. Amazon, todo lo que nosotros vemos. Yo les voy a hablar, nada más que les vean. Después, Juan, pero les voy a hablar, nada más que el gobernador de comunidad. ¿Cuál es la población mundial? 8.250 millones. Se calcula que somos. Ya vemos el 8.000, el tiempito que dije, de 8.300 millones. Eso va rápido. La población urbanizada es el 58,4%. Más que el año pasado. El mundo es urbano. Antes era esa pirámide de la. O el mundo vivía en el campo, la ciudad era pequeña.
México eso se ve mucho. Otros habitantes de la Ciudad de México, aquí en está. Nadie sabe exactamente cuánto. Más de 20 millones de pobres. Y te vas a Tokio igual si te vas a Japón. Igual en las ciudades, esa es la característica. ¿Cuántos son suscriptores exclusivos de móviles? De ese. 5.780. Que representan el 70% de la población. ¿Dónde está el escenario? ¿Dónde hay que trabajar? Porque aquí, así todas las redes sociales y internet. ¿Cuántos son los usuarios individuales de internet? Usuarios individuales que digamos por aquí. Todos nosotros, más 6.004 millones, más del 73,2%. Es decir, más usuarios de internet suscriptores de móvil. Porque no tiene internet ni tiene dispositivo. Puede tener no. ¿Cuántos somos usuarios en entidades en las redes sociales? 5.660 millones, que representa el 78,7%. Es una firma que se dedica a cosas muy limitadas. Seguimos. Eso es lo único que les quiero decir con eso. Si uno va estudiando, cuántos de esos usuarios, por qué se interesan en eso, cuál es el primer tema que buscan en internet. Cierta información nueva, ya no hay información. Ya tiene que ver mucho con el entretenimiento. Cada vez se desplaza más humanamente. Cada compañía, necesidades que uno tiene. No hay, por ejemplo, ahí, sale de las plataformas que mueven la música, no son las plataformas culturales las que ocupan. Lo que se busca en internet no es la cultura. Ya no es ni la información. Lo que se busca en internet es el entretenimiento. Cada vez se busca más internet. Eso es bien ilustrativo. Y fíjense que las cifras contra eso o en eso, uno no puede renegar ni decir que no va a estar. Ahí hay que estar. Ahora, ¿qué lugar vamos nosotros allí? ¿Qué lugar van las plataformas más o menos orientación de izquierda? No hay ninguna de izquierda. Ninguna de las plataformas que se habla allí. Porque están englobadas en esa cifra de los suscriptores de publicidad en las redes sociales. Son pequeñas plataformas. Pues son pequeñas aplicaciones, como son ahí está YouTube. ¿Quién domina el YouTube? ¿Qué es lo hegemónico allí? No son las alternativas, es la ilusión del mundo. Lo más democrático que hacen no hace que no llevamos cuenta. Y YouTube tiene un plan. ¿Quién te ve? ¿Cuántos te ven? ¿Cuántos te ves? Nadie te ve. Nadie te ve. ¿Cuánto es el total de la promoción ya? ¿Cuánto es la promoción para mujeres? 49,7%. Densidad de población, porque el hombre cuadrado 73,1%. Un manga. Hombres, 50,3%. Y letrados, o letrados, adultos mayores de 15 años, 87,4%. En el único país,
87, ¿no? Son autorizados. ¿Para qué? ¿Cuáles son las preferencias de los autorizados? De año en año, en el aumento de la población, el cambio en el total de la población, vamos a subir 0,3%, lo que significa 69 millones de años en el 2025. En caso, cuando ya la Canadá, llegar, estamos hablando de 6.000, perdón, de 8.000. Entonces, ¿cuántas mujeres de la liga de la organizada mayores de 15 años, que 84,1%, menos que son? No es siempre, a lo mejor en todas partes, o parte de la ilusión. Las actrices de Hollywood ganan menos que los hombres. ¿Por qué no? Las directoras, protagonistas de películas. Las mujeres directoras ganan menos que los hombres directores. Llama a la cara bonita. Y la gran actriz que puede ser Meryl Streep, 3 Oscars, con todos los sistemas de validación detrás de ella. No es que ganan menos, pero menos aún ganan los negros. Y menos aún que los negros ganan los latinos. Así está estudiado ahí que no lo preguntar. En la edad promedio de la población que está entre las mujeres, 30,9. Y las redes están funcionando sobre todo en una joven. Ya mi generación, una joven. Mi generación, por lo general, no habla de estos asuntos, se pierde a la gente. Vamos a ver. La línea de tiempo. La línea de tiempo es un fenómeno. El primer sitio web fue el 6 de agosto de 1991 y operó tuvo 6,960 millones de visitas. Ese es el primer sitio web que hubo, ¿verdad? Entre 1999 y 1999. Hoy en día son 2025 de esa friolera que vimos de sitio web y de páginas web. 6.000 millones somos los que estamos de un modo u otro ahora en la línea de tiempo. Que se ve en la línea de tiempo en el camino, la progresión es una montaña rusa. Llegará sin lugar a dudas un momento en que llegará al fondo o límite. Llegará el límite. ¿Cuál es el límite? La conectividad. ¿Dónde están las zonas de conectividad del mundo? En África. ¿Dónde hay la mayor cantidad de concentración de pobreza? En África. ¿Ven que no hay nada inocente? Y usted mira para otro lado, no hay nada inocente. ¿Por qué no tiene? Si pueden tener inalámbricas, satelitales. Forma parte del umbral de los gobiernos, ni siquiera. Y darles porque uno tiene dinero, no pueden pagar los datos. Así de sencillo, porque ganan $1 al mes. No hay que ir muy lejos. Y América Latina. Y este es un territorio además de experimentación en las redes sociales. ¿Cuáles son dónde está la mayor conectividad? El volumen. La mayor conectividad está en estos momentos en China. Antes eran los países
nórdicos. Hoy en día este chiste, estamos hablando de 1.296 millones, 1.296.394.000. Hay chinos conectados, es un 1.400 millones. El 91,6% de la población tiene conectada. Curiosamente, 0,1% de menos, 0,1% de diferencia que para al 24. Eso tiene que ver con los datos, las estadísticas. Después viene la India. 1.026.954.000. Los indios están ahí con China. No hay control de la natalidad. Vamos a empezar. Claro, que China hay control. Pueden tener 2 hijos, a veces se necesita mucho, de la población muy alta. De todos modos, tienen un gorro. Acaba de cualquier cantidad de falla a compartirla con un gorro. Después viene Estados Unidos, después que viene Estados Unidos. Antes era revés. Cuando estamos, después viene Indonesia. Países más populosos. Después viene Brasil. Después viene la Federación Rusa, Pakistán, México como lugar 8. 345.000. 110 millones. En lugar 8 millones. No se puede, luego entonces no se puede despreciar Internet y las redes sociales. Hay que estar, hay que trabajar. Ahí no es lo que queremos. No te puedes dar la espalda a eso y decir, no, a mí no me interesa las redes sociales. Te tiene que interesar porque hay que estar con sitios alternativos con contenido. Empezar a hacer nichos. No hay otro camino, es el cañón del enemigo. La guerra, con la guerra de España, había un vampiro que escribió sobre la importancia de usar el cañón del enemigo y no seguir empeñado en el cañón de cuerno. Ya no han visto el cuerpo lanzado. Hay que usar el cañón del enemigo que venga adelante. Y hay que apropiarse de la tecnología, hay que apropiarse de la tecnología. Nigeria, estamos hablando de grandes países muy populosos. Y después nos vamos a acuerdo, que antes todas las estadísticas empezaban a bajar. Y durante el video hubo aquella famosa portada de la revista Time, que era un japonés que llevaba una mano, que japonés llevaba la maleta simbólica del dinero. Entonces, que puede en Egipto, Filipinas, Vietnam, muy interesante. Bangladesh, además, miren dónde está. ¿Qué ha pasado con el sitio? Sí, afirmamos 73.751.000, 79% del Reino Unido, debajo de la tecnología emergente, Tailandia y Francia. No, pues cambiaron totalmente lo que hace 5 años. Que hace 5 años era el mapa estadístico de la conectividad, la población conectada. 5 años nada más. En la última tabla lo voy a ver. Lo que sería la vista general, ¿no? La gran de Internet de los usuarios. Usuarios individuales en 1.000 millones. Por ciento de individuos usando Internet. En general, con los 73,2%. La diferencia de año, los cambios de año en año
el número de usuarios individuales de Internet más 5% en 25. Más 5% es una cifra enorme en relación a 2024, hablando de miles y miles. Porcentaje de mujeres que están usando Internet, 70,7%. Porcentaje de hombres usando Internet, 75,7%. Tiempo que se le dedica semanalmente como promedio de Internet, 33 horas por 27 minutos a la semana, promedio. ¿Cuántas horas tiene una semana? 7,24, 33 horas y media que dedicamos a porcentaje de usuarios a Internet, los móviles, con 16,0%. Hay quien tiene móvil y no quiere saber de Internet. Parece que está en las redes sociales, no quiere saber ni del móvil. Lo tiene porque tiene un niño pequeño, que la esposa se está enferma, la abuela, el suegro, la que la avisa. Es como llevarse el teléfono de la pared grande que había, cargar con la cosa en una mochila. Que le llaman porque no usan ninguna de las ventajas. Consideran invasión de la privacidad, no le por ahí te usan, por ahí te controlan, saben dónde vas, miren todo lo que pasó, porque matan a Miley. Él había gritado que ninguno funcionario del cuadro principal que tenía el gobierno ese día podía tener celular. Tenía que dar. Pero no sé, o no tomaron medidas con los choferes. Se van a la y te encuentran a uno. Con un iPhone delicada por las calles de Caracas, facilito de localizar. Le dice que el sacerdote empezaba el sacerdote, que ustedes saben que uno al sacerdote le dice, es la mejor fuente de información que hay. La iglesia no sabe todo. La de usted que te manda a hacer tres oraciones, 3 Ave María, que te manda a darte autoproclamarte. ¿Quién se lo sabe tú? Exactamente el secreto de confesión no se puede violar. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Solo algo sobre las redes sociales que a veces pueden. Algo sobre las redes sociales que creo que pueden también sobre su funcionamiento. O sea, tienen un funcionamiento muy sofisticado para mantener consumir. En el sentido de que los algoritmos que te muestran contenido utilizan básicamente por medio de personas como Big Data, que es la combinación de los datos. Incluso por medio de las cámaras, siguen haciendo el uso que van a las semanas. Y están igual todas las transacciones son de pero no es nada más. Estás escuchando. Y un algoritmo que hace terapia y esto solamente uso para recomendarle contenido independiente enganchado a ese tipo Facebook, Instagram. Mantenerte enganchado al mismo tiempo lo posible contenido. Y esto tiene un resultado en términos políticos, digamos. Porque, por ejemplo, a la persona de izquierda solo le gusta contenido de izquierda, y a la persona de derecha solo le gusta contenido de derechas. Entonces, te va a mostrar un contenido que constantemente va a formar la visión del mundo. De derecha
todos los de la izquierda son tontos porque no están recibiendo toda la información que están recibiendo, y para los de izquierda todos los de derecha son tontos porque no están recibiendo la información que están recibiendo todo el tiempo. Y justamente tiene que ver con esos sesgos cognitivos que tenemos, de que nos gusta tener la razón, y estas cosas nos hacen la banda, nos confirman nuestra visión del mundo todo el tiempo. Y justamente categorías como izquierda y derecha, la derecha, con categorías. Es una parte de la economía y es una reflexión que prácticamente desde que se tomó la economía ya no tiene sentido de Estado. Entonces, pero la gente toma decisiones en forma de esas categorías, y las redes sociales, tengo fenómenos sociales, ¿no? En el sentido de que solo existen en la mente de los que son de izquierda de derecha, pero realmente van a coger con esto. Pero entonces, justamente esto, son categorías que todavía no están claras. Y que pues van alimentando todos esos recogimientos, y es justamente lo que como en un sigue claro, pero es algo que gobiernos ya están empezando a explorar. Claro, se puede más o menos dividir. Ya hoy en día, hermanos, absolutamente de servicios especializados que tiene cada uno, no puede ignorar. Les doy otros datos más. Por ejemplo, dice que porcentaje de usuarios con acceso a Internet a través vía móvil. 96,1%. Porcentaje de usuarios de Internet vía lácteo. 59,6%. Porcentaje de usuarios de la población urbana por Internet, 86,5%. Y porcentaje de usuarios de la población rural que usa Internet, 54,5%. Los campesinos son menos por la con acceso y menos necesidades de Estado. Comercio electrónico, Amazon, alguien que vive, oye, exactamente que vive de la. Hay que ver esto en términos prácticos, porque cada vez se trata de tener más productividad. Esas estadísticas son, este servicio estadístico es muy bueno, porque llega a todo, incluye todo, incluye la ciencia, incluye después va a TikTok, después va a. Pero, conclusión, este escenario no se puede soslayar. Número 1. 2. Este escenario es el escenario de la observación. Hay un peligro. Y también a bombazo que no nace. Bombardeo se dirige. Pero antes del bombardeo que llena, hay que tener arreglada las cosas. El bombardeo que llena interviene en el mundo caliente. Se dirigen las bombas y se hacen. Que interviene. Aquí se hablaba también de la izquierda europea. ¿Qué sería una izquierda europea? Es una izquierda que no manda. Bueno, pues justo hablaba de un poco de esto, ¿no? De que Adorno y Benjamin pensaban como únicamente qué es lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Y se sentían como muy tristes ya porque pensaban como el futuro pues ya, o sea, ya no hay como un futuro, ¿no? Porque ya se acabó como esto de la izquierda, triunfó el neoliberalismo, etcétera. Pero justo no estaban viendo a la periferia, ¿no? Mencionaban a James, que él es afrocaribeño, ¿no? Y que justamente en esta periferia estaban surgiendo todas estas luchas, ¿no? Todo este ímpetu, o sea, que no se había acabado, ¿no?
Y pues sí, entonces, supongo que es como un poco eso, ¿no? O sea, pensar en que la izquierda únicamente sucede en Europa, pero no tener en cuenta a todos los demás continentes, ¿no? Y pensando en eso, pues hay un sesgo muy grande, ¿no? Pensando en que ya, o sea, que ya no vale la pena pensar en alternativas, porque pues ya que fue el liberalismo, pero no, la verdad es que hay más lugares que, bueno, Ocupa mucho la izquierda de ser que hay un poco, que eso sería más para pobre que sea de derecha y una izquierda que sea eurocéntrica. Se supone que la izquierda responda con el enfoque nacional, responda cada vez más a la problemática de su cuál responder a las necesidades fiables, el cuidado de su entorno inmediato. Sin embargo, la izquierda tiene, bueno, habría que decir que existe una izquierda ambidiestra. Claro que es ambidiestra, que es lo mismo de derecha que de izquierda. Un jugador de béisbol ambidiestro es que batea a la derecha. A la izquierda, yo, bueno, una izquierda ambidiestra sería alguien que está a la derecha y a la izquierda y es malo en los campos. Pero eso puede ser de izquierda y derecha y ser bueno. Pero esa confusión que se genera parte muchas veces de la formación y del origen de las ideas. Los sistemas categoriales, pero también el hecho de que la formación política e ideológica a veces de la izquierda no responde a lo que en la colonialidad sería lo más auténtico, lo de la identidad, sino que responde a una colonización del saber, y sobre todo en campos. No puede ser eurocéntrico y difícilmente en el campo de la pobreza y de la ignorancia. A él lo que prima son otros instintos, otras necesidades. Campo teórico, de eso se trata, dependen de esas ideas, de esas circunstancias y de esas recetas que vienen sobre todo de Europa. Y dice Europa también dice Occidente. Y dice Occidente, dice también Norteamérica. Muchos marxistas, luego el nuevo marxismo, no es que sean repudiables, el nuevo marxismo que aplican marxismo tienen que ver, analizar. No obstante, en Occidente, en Oriente, de todas partes, en Oriente y Occidente, en todas partes hay personas que alcanzan una dimensión universal, una dimensión más allá de lo universal. Universal que tiene diversos puntos. Universal es una categoría que maneja mucho los sabores de economía. Pero no es hablar de lo universal, no de lo universal. Hay varios enfoques de diversidad. Eso se ve mucho en la colonialidad del saber. Hay que tener qué bibliografía manejamos, qué fuentes son las que tenemos, de quién hablamos cuando vamos a hablar del marxismo, de quién hablamos cuando de las ideas de izquierda, de quién hablamos de los cambios de las ideas filosóficas. ¿A quién citamos? Yo acabo de conocer a Hegel, a Hegel, por ejemplo, el círculo hermenéutico, a toda la teoría del círculo de Heidegger, y varios. A nosotros, de izquierda. Bueno, eso porque esa idea de que todo se explica por práctica, todo, que después va a retomar el que morir en el pensamiento complejo. No pensamiento complejo precisamente asimilar en lugar de agarrar los problemas, lo que tiene problemas, lo que da problemas, lo que está contradictorio, que me crea problemas, que me obliga a pensar, me voy a sacar, me voy a quedar nada más que decide conmigo. No lo que está en contradicción. Pensamiento complejo lo que dice es que hay que tener todo eso
para resolverla, hay que complejizar el proceso. Hay que enriquecerlo con la diversidad. Y la solución está en todas las partes para llegar a una idea de paro. Son procesos que saben que no están siempre, no se ven siempre de paso, pero que son útiles, que la gente tiene mucho que aportar, ¿sí? Pensamiento y no es que la derecha tenga que aportar al marxismo, pero bueno, esa izquierda que nada más que piensa en un grupo, y los pocos, que ella ha hecho nada más, ¿quién ya sin hablar del límite de los pueblos originarios, de la discriminación, sí, de la pobreza, de la desigualdad, la distribución, de las culturas, de las minorías nacionales, que son de los idiomas, de la lengua. Creo que en México hay un solo idioma, una sola lengua indígena, el pueblo originario reconocido oficial. Creo que hay muchos. Están arriba los mismos. No día estamos hablando de eso. Nombre de este grupo que está en la frontera con cada uno. Ya que. La otra cadena que utilizamos un guardián. Pero ni que hablar español. Bueno, él es el pero como nación, junto con su lengua, ya, No como hablemos del náhuatl está reconocido. el náhuatl está Está en la Constitución. No más. No es terreno que pero sí sabía que era una formación la que estaba reconocida. Y esta debería ser una multinacional. con 70. Debería ser una multinacional. ¿Cuánto? 60. La Constitución reconoce al país indígena. Pero solamente hay una nación indígena reconocida, que es la nación Yape. Claro, históricamente, ¿quién ha gobernado México? El blanco dominante. Se explica muchas cosas. Ahora, uno siente que hay, habla más de los indígenas, de los pueblos originarios. Y hay una gente que conoce bien pero este asunto de ver nuestros temas con la mirada europea y occidental está condenado al fracaso. No hay que renunciar al marxismo, no hay que renunciar a lo que hemos estado hablando, a la filosofía, hay que tener todo eso en cuenta. Pero uno tiene que explicarse el mundo en el que vive a partir de sus propias categorías, de sus propias culturas. Porque lo que se generó en Francia, la Revolución Francesa, no necesariamente es válido en Honduras, no, en Guatemala. No todo se puede aplicar así, esquemáticamente. Entonces, yo les pido que también indaguen en eso y tengan la mirada en la propia izquierda. Y ustedes se son generalmente de izquierda. Casi nadie dice que es de derecha. Yo estoy de derecha. De derecha. No un gran educador. Y un amante de derecha. Y apoyo la intervención en Vietnam. No te van a ir. Dice, no sé. Ok. No fue, no sé cuál. Claro que nadie dice, yo soy un medio. A partir de aquí todo. Ahí llega ese extremo. Bueno, hay que tomar eso en cuenta y ver que no tenemos mucho tiempo. Ya hablamos de la industria de la vida, la industria de la muerte, más o menos, de las industrias culturales, que son las principales, además del sistema civil, de la crisis arqueológica.
de la crisis de valor. La crisis arqueológica es la que lleva a confusión perenne que vivimos y a la negación de los valores que durante tantos años la cultura propia, la cultura universal, nos fue inculcando lo mejor. La crisis enorme de valores. Pero que de verdad debería ser la norma, debería de utilizar en ese sentido. Y a quién le debemos fundamentalmente realizado, pero las instituciones culturales que mueven directamente, son directamente los sitios. O sea, entonces se mueven en el lado subjetivo de la vida. Y los valores son hechos subjetivos, categorías de la subjetividad. Honrar, que es una representación de la honradez. Una cabra, un torre. La honradez es una cualidad intrínseca al ser humano, que tiene que ver con sus valores y con su conducta. Cualquier otra norma, la honestidad, los valores. Ser honesto. Ser honesto implica ser honesto en todo. No es ser honesto con lo que me conviene, ser honesto por la tarde, y por la mañana deshonesto. Tenemos ser honesto durante el día. Ser honrado. Si él trabaja en un almacén del Estado, en un caso de no te puedes llevar por la tarde a pedazo de queso, porque el niño come por mucha necesidad que hay. No te puedes llevar, porque cuando tú te llevas un pedazo de queso, es un poco complicado. Cuando un niño no tiene necesidad, un poco pedazo de queso. Si te llevas un pedazo de brillo, barra de hueá, ¿cómo que se usa? Guayabas y que tiene un membrillo. Para que el niño coma, ¿qué hace con su guayaba? Algo igual. Que el niño, a lo mejor el primer día no, pero yo sé que es el queso con membrillo, pan, queso, va y de dónde sale. Y mi papá lo trae todo. Cuando los niños tengan un almacén, se van a robar, a lo mejor tienen más posibilidades de robar que un valor. Entonces, es la cuestión del modelo, del paradigma de institucionalizar el modelo, de crear valores que creen la educación en valores, educación primaria, universitaria, siempre la educación es en valor. Tú tienes que transmitir valores y pedagogía y vida activa. Tienes que piensa sobre los valores. Que estamos en orden. Un millón de gracias. Bendice que va a llover. Se va a llover. Nos queda de todos hablamos de seminario. Ya mañana terminamos. Mañana terminamos un seminario integral de se llegó a la tarea de redactar un texto. Tiene que traer mañana. Y alguien se llevó la tarea, alguien llevaron la tarea de cooperar con este compañero. El texto es un texto provocador de lo que ha sido el curso, de los temas, de los déficits, debería ser la necesidad de volverlo a convivir necesariamente. Se creó un espacio aquí de bonito, intercambio y de pensamiento. A mí me parece que la conclusión es mañana. Entonces ustedes mañana van a ver
voy a dar mi teléfono. Más 53